y dice convirtiéndose en maldición, convirtiéndose en maldición. Hermanito Rubén, ¿nos podría leer usted el versículo de esta lección, por favor? Hermanita, no tengo el folleto en este momento. Estoy recién, no me quiere Ok, abrir este computador. No me quiere abrir este ok, computador. ok. Mi hermanita Eliana, por casualidad, lo tendrá. Sí, hermanita, el Por versículo favor. según de Corintios, el que sale aquí en la lección, Amén. ya, dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según de Corintios 5:21. Amén. 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 Mi hermanito Jaime tiene toda la tarde para usted. Ya, muy bien. Igual vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible porque parece que el internet no está muy bueno para que no se nos vaya a cortar. Bueno, les vuelvo a saludar a cada uno de ustedes para disfrutar de esta lección tan bonita, tan interesante para nosotros, convirtiéndose en maldición. Nosotros habíamos conversado en otras lecciones anteriores sobre la maldición del pecado. ¿Se acuerda que conversamos nosotros? Que esa maldición quedó clavada en la cruz por el Señor Jesucristo, que era la maldición que merecíamos nosotros, ¿cierto? Y que antiguamente se practicaba el asunto de la maldición a las personas que se rebelaban contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los imperios. Entonces, como enseñanza para la gente, eh, a los culpables de rebelión se les colgaba en un madero en los caminos para que sirviera de advertencia a la demás gente que no podían rebelarse contra el Estado, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todo eso, hay un- una sentencia que viene sobre nosotros, la humanidad, porque si bien es cierto, nosotros no nos hemos rebelado contra algún estado terrenal, pero sí nos hemos rebelado contra el estado del cielo, nosotros los seres humanos, ¿ya? Y aquí nos habla la lección de escuela sabática, que esa problemática viene desde la época de Adán, cuando Adán se rebeló contra el cielo prácticamente al no escuchar los consejos y al haberse apartado de Dios. Entonces, aquí nos dice este versículo de memoria, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ah? Se necesitaba una persona que nos justificara, que fuera nuestra justicia. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia dice que nuestra justicia humana no sirve de nada, no sirve de nada para solucionar este problema del pecado. Aquí la lección de escuela sabática nos presenta a nosotros un problema que no es menor, un problema que es grande para nosotros, ¿ya? Y el problema que menos imaginábamos nosotros que podíamos tener, ¿ya? Eso lo plantea aquí la lección de escuela sabática, ¿ya? Nos presenta un problema que es una mala noticia para todos nosotros, para toda la humanidad. Pero a la La vez, lección, esta escuela mala sabática. noticia viene acompañada de una buena noticia, ¿ya? ¿Cuál es la mala noticia que nos plantea aquí la lección de escuela sabática? Y la ley de la lección de escuela sabática nos presentan dos problemas que nos presentan, que son dos leyes, una ley moral y una ley judicial, ¿ya? La ley moral son los 10 mandamientos, ¿cierto? Y la ley judicial es la ley donde se aplica la sentencia a la transgresión de estos mandamientos. Pero ¿saben qué? Que esas dos leyes, así como deberían ser, son malas noticias para nosotros, ¿eh?
La ley de Dios, ¿cierto? Si bien es cierto, es una ley santa, perfecta, eterna, basada en el amor de Dios, no nos conviene, no nos convenía a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros leyendo la ley, ¿cierto? Nos condenábamos más, no, nos sentíamos más pecadores, más indignos. La ley en ningún momento, si usted lee esa santa ley perfecta, en ningún momento usted va a encontrar que esa ley nos defiende. Al contrario, nos condena, nos hunde más todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es contraria a nuestra naturaleza pecaminosa. Es muy contraria, ¿ya? Entonces, dice aquí que la solución de ese versículo de memoria fue al que no conoció pecado, al que no infringió la ley, que es Cristo. Por nosotros, Cristo lo hizo pecado, ¿cierto? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ah? Miren que extraña la solución que nos da el Señor. ¿Mm? Es una solución muy extraña, pero es lo que el Señor determinó y que nos convenía. ¿Mm? Entonces, le repito, nosotros, ¿cierto? Tenemos un problema grande, que es nuestra situación de pecado. Y la sentencia es peor todavía, porque por no guardar esa ley, nosotros somos sentenciados a ser malditos, maldecidos, a ser maldición y por ende perder incluso la vida, ¿ya? Entonces aquí la lección de escuela sabática nos enseña que el Señor, ¿cierto? Nos dio estas dos leyes, estableció estas leyes, son leyes que no se pueden cambiar, como la ley de gravedad, la ley de la luz, ¿cierto? Como todas las leyes que están en la naturaleza, la ley del amor de Dios es algo que no se puede cambiar. Está hecha y nadie la puede cambiar, ¿cierto? Pero dice aquí la lección sabática que esa ley a nosotros no nos beneficiaba, nos perjudicaba mucho. ¿Por qué? Porque esa ley nosotros, es cierto, no la podíamos guardar. Y también la justicia de que aplicaba esa ley, la sentencia tampoco nos convenía porque nos condenaba. ¿Ya? Eso es lo que dice. Porque la ley es santa, perfecta, es de amor. Y nosotros no somos ni santos ni perfectos y tampoco somos amor. Entonces, se contradecía con nosotros. ¿Ya? Es una ley, ¿cierto?, que nos privaba de nuestra libertad que nosotros queríamos. Al contrario, nos esclavizaba más todavía. ¿Por qué razón? ¿Cierto? Porque nosotros, ¿cierto?, en nuestra naturaleza buscamos nuestra propia libertad. ¿Te ha pasado eso? Que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, no como Dios las establece. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza no acepta los mandamientos de Dios. No nos gusta que alguien nos mande a hacer las cosas. A nosotros nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos. Y Dios, la verdad, las cosas que Dios nos creó con libre albedrío, ¿cierto? Pero no nos gusta a nosotros, nuestra naturaleza, que alguien nos mande a decir esto hay que hacer y esto no hay que hacer. En nuestra naturaleza no nos gusta eso. Nosotros queremos libertad. Y muchas veces hablamos, no, yo quiero ser libre. No quiero estar sujeto a una religión, no quiero estar sujeto a una doctrina, en fin, porque nuestra naturaleza es así. Queremos tener libertad a nuestro propio modo, ¿ya? Especialmente cuando éramos jóvenes, nos gustaba ser libres a nuestra manera, ¿cierto? A nuestra manera, porque eso para nosotros era libertad, ¿ya? Pero fíjense que la Biblia dice que libertad, ¿cierto?, es permanecer en Cristo. Pero esa libertad a nosotros no nos gusta, no nos gusta, no nos podemos ver la suerte nosotros, entre gitanos, como se dice el dicho, porque sabemos que no nos gusta a nosotros que nos impongan cosas, ¿ya? Entonces, aquí se produce un afianzamiento entre la ley moral y la ley judicial. La ley judicial nos muestra a nosotros sentencias, ¿cierto? El veredicto. Nuestra sentencia es desfavorable. Malditos, maldición, muerte eterna. Esa es la sentencia. Y la ley moral nos muestra realmente que merecemos ser malditos. Nos muestra nuestra condición de pecado. Si usted se mira en un espejo, con la ley de Dios, si fuera un espejo, usted se mirara,
se encontrarían todas las fallas. Que usted no falla en los 10 mandamientos, falla en uno de los 10 mandamientos, falla en todos. Y aquí la lección de la escuela sabática dice que el mandamiento que más nos refleja ahí a nosotros, ¿cierto? Es el mandamiento de no codiciar. Y ese mandamiento no es un acto, no es un hecho, es algo que está aquí en la cabeza. La codicia viene mentalmente. Usted cuando mira algo y codicia algo, ya peca ya. ¿Mm? Eso no dice. Entonces, mire, pobre de nosotros, pues, pobre de nosotros porque no tenemos una solución al alcance nuestro. Y peor aún, dice la lección lo dice, peor aún que se agravó el asunto cuando Dios, ¿cierto?, mandó su ley, porque ahí ya en vez de beneficiarnos, no empeoró más el asunto. Pobre de nosotros, ¿cierto?, seres humanos. ¿Ah? ¿Cuánto necesitábamos nosotros de esta salvación? Y aquí en la primera parte de la escuela sabática ya nos está respondiendo la pregunta 1 y 2 de la lección, porque dice, recordemos que las leyes morales y judiciales están estrechamente relacionadas. La primera define el pecado y la segunda lo castiga. ¿Ves? Lo que yo le decía. La primera ley, la ley moral, que son los 10 mandamientos, dice, define el pecado, nos dice a nosotros que estamos en pecado. ¿Y qué pecados son? La falta de amor a Dios y al prójimo. Eso nos dice la ley moral. Y dice que la segunda castiga a ese pecado. Es decir, nos castiga a nosotros, es la sentencia. ¿Cierto? Ahí está la relación entre las dos leyes que vienen con la pregunta 1 y 2. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Ambas proceden de la naturaleza santa y amorosa de Dios. En el contexto histórico, la condenación del pecado por parte de la ley judicial vivió para restringir el pecado y mantuvo consecuencias a nivel individual y nacional. ¿Ah? O sea, las consecuencias al no poder cumplir esta ley no es solamente una consecuencia personal para mí, sino que es para toda la humanidad, ¿cierto? Toda la humanidad está afecta a este terrible problema, ¿ya? A este terrible problema. Dice, en cuanto a la nación de Israel, su rechazo hacia la ley de Dios produjo la maldición y el exilio. Mire, Israel lo probó en su propia experiencia. ¿Cierto? Por rechazar la ley de Dios, los preceptos de Dios, los consejos de Dios, tuvieron consecuencias, que fue el exilio. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Israel ha vivido vagando por el mundo. Si bien es cierto, después de la dispersación que hubo en Palestina, ¿cierto? Se le devolvió algunos terrenos a Israel donde están actualmente, pero siguen en dispersación porque siguen unas sin Cristo y otros siguen esparcidos por distintas partes del mundo y no se han podido establecer completamente hasta el día de hoy. Hay guerra, ¿cierto?, con sus primos palestinos. Pero dice aquí que para los crímenes capitales, todo individuo también podía ser maldecido y ejecutado, que es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Si antes se castigaba la infracción de las leyes, según las costumbres de los antiguos pueblos, colgando a las personas sobre un madero, en las entradas o en las plazas públicas de las ciudades, ¿cierto? Para que fueran ejemplos a las personas, a los demás ciudadanos, que nadie podía rebelarse contra el Estado, ¿cierto? Contra los imperios, era una forma de ejemplificadora de castigar, ¿cierto?, la desobediencia a esas leyes. ¿Ya? Mis hermanos, aquí la lección de escuela sabática nos dice que nosotros también estamos siendo, digamos, como individuos maldecidos, ¿cierto? Y merecíamos nosotros una ejecución. Pero este contexto histórico es solo el principio, dice la lección de escuela sabática. Este contexto cósmico, teniendo un alcance hasta Adán y estando presente a lo largo de la historia del pacto, viene a ser la forma en común un Dios justo maldice el pecado a través de la muerte para todos. La llegada de la ley, mire qué interesante, la llegada de la ley solo magnificó, lo aumentó, ¿cierto? El problema cósmico, ¿cierto? Llegó la ley de Dios, aunque ha existido siempre, ¿cierto? Pero cuando se nos fue presentado, aumentó el problema cósmico. Era un problema universal, ¿cierto? Era un problema universal. Y dice que en vez de amortiguar el problema, lo aumentó más, ¿cierto?
Dice que la llegada de la ley, ya lo leímos, solo magnificó el problema cósmico. Pablo tiene todos estos contextos en mente cuando advierte a los Gálatas a no volverse a la ley para su justificación. Mire, aquí el apóstol Pablo dijo, le está diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? El problema es tan grande que si nosotros queremos volvernos a la ley para justificarnos o para salvarnos, tampoco nos va a servir. Porque nosotros, miserable de mí, decía Pablo, miserable de mí. Porque lo que no quiero hacer, decía, eso justamente lo que hace mi naturaleza. ¿Sí? Y lo que quiero hacer y no lo hago, pucha, mi naturaleza me lleva a no hacer lo que quiero hacer en mi corazón. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Y es la misma realidad nuestra. ¿Ya? Dice aquí, porque todos los que padecen, perdón, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, lo dice el apóstol Pablo, Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso está en Gálatas 3:10 y Deuteronomio 27:26. Por tanto, la respuesta al problema no se encuentra en la ley o en que la practiquemos. Ahí no está el problema. Ahí no está, nosotros no vamos a encontrar la solución en la ley. La ley nos muestra que estamos mal, que nuestra situación es urgente. Solamente nos muestra. Pero dice, ¿cierto?, que no está la solución en la ley. Hermano Marco, ¿quería comentar usted algo? Sí, hermanito, esa parte de la lección está muy buena porque, si bien es cierto, tenemos a Cristo, pero nos miramos la ley, ¿cierto? Mm, Pero a veces nosotros nos miramos la ley y aún así no nos vemos que estamos mal. claro, Muchas veces no reconocemos porque ante la ley de Dios somos pecadores, todos estamos mal, todos, no hay mm, ninguno que esté bien. claro. Pero vemos el mundo de tal manera, yo me he dado cuenta que como que nos gusta engañarnos nosotros mismos, ¿no? Mm, Porque, por ejemplo, yo he escuchado, ahora que estamos un grupito bien cerrado acá, que somos los hermanos de iglesia, ¿no? Digamos, yo he escuchado varias veces cuando en oración decimos, Señor, si en algo te he pecado, perdóname los pecados. mm, Entonces, ¿cómo si en algo te he pecado si nosotros pecamos todo el día y todos los días? O sea, deberíamos ser certeros con el Señor, estamos hablando con Dios pues, directamente. claro. Entonces, decir, Señor, yo he pecado en esto o en esto otro, o perdóname los pecados. Pero cuando uno, si en algo te he pecado, es como decir, a ver, no sé si he pecado hoy día, o tal vez habré pecado, entonces si pequé, perdóname. Mm, O sea, claro. tal vez inconscientemente, pero Mm, analizando como que nosotros mismos nos gusta, como los demás tan mal y yo no tanto. O sea, siempre hablamos como de aquí para allá, digamos. claro. Y eso es re interesante porque acá dice bien claro que ante la ley somos, digamos, somos maldecidos. ¿Por qué? Porque si nos miramos la ley, ninguno de nosotros estamos bien, pues, ninguno, todos Sí, tenemos, o sea, entonces, vamos a mirar la ley y estamos maldecidos. claro. Ahora, ¿eso qué es lo que produce? Engrandece mucho más el sacrificio de Cristo, Muy bien. porque Cristo nos libró de eso, ¿cierto? Pero de todas esas cosas que como el hermano Jaime está hablando, ¿no es cierto? Una cosa, otra cosa, cada vez se hacía más complicado, ¿no? ¿Cierto? El, el tema de la salvación, ahora vino Cristo, murió por nosotros y nosotros descansamos. Le echamos todo ahí, todo a Jesús. Ya, Claro, él murió por nosotros. claro. Lo importante es o sea, reconocer la magnitud, ¿cierto? La grandeza del como sacrificio que es. Eso quería aportar el Manito Jaime. Gracias, hermano Marco. Sí, efectivamente, muy interesante el aporte que dio el hermano Marco. Y saben que hay una labor muy importante que hace el Espíritu Santo, porque dijo el Señor Jesús que Él dejó el Espíritu Santo para que nos consolara, ¿cierto? Y también nos convenciera de pecados, que es la cualidad del Espíritu Santo, que nos convence de pecados. Entonces, ahora tenemos dos cosas, no solamente la ley, que con la ley nosotros vemos que estamos mal, sino que ahora el Espíritu Santo nos convence cuando estamos mal y nos ayuda en nuestra mente a convencernos para entregarnos al Señor y cambiar esa actitud. Mire, les voy a comentar una incidencia personal, secreta, que no salga de Chile, ¿ya? Miren, en una ocasión yo estaba con un grupo día sábado, con un grupito chiquito, estábamos estudiando justamente acerca del día sábado, las virtudes del día sábado, los beneficios del día sábado. Ustedes conocen todo ese tema, ¿cierto? Lo lindo que el día sábado. Estamos estudiando la Biblia. ¿M? Y terminamos ese estudio
Y yo voy caminando hacia mi casa, porque queda cerca de mi casa, más o menos como a media hora de mi casa, el lugar donde yo había ido, día sábado, y voy caminando y sentí por ahí cerca de mi casa, en un negocito, un olor tan rico a empanada de pino, pero ese olor a empanaditas a empanadas caseras, no a empanada de panadería, empanada casera, ustedes se dan cuenta, ustedes saben de qué se trata. Y esa empanada en ese negocio, yo sé quién la hace otro vecino que hace empanadas caseras y las vende a ese negocio. Y yo conozco esas empanadas porque sabe que le ponen las aceitunas grandes, la empanada es grande y el huevo duro es un huevo entero. Entonces la tremenda empanada casera y rica y aromática a empanada. Y yo iba caminando hacia mi casa después del grupito pequeño que habíamos estudiado sobre el día sábado y me dio unas ganas de pasar al negocio a comprarme una empanada para irme comiendo en el camino porque era muy tentadora. Y ya mis pasos iban caminando para ese lado ya, pues. Día sábado, día sábado. Y cuando estoy en eso, en el dilema, porque el caballero más encima tiene un letrero ahí, se venden empanados, un letrero amarillo grande. Entonces tenía el olor más encima del letrero y sabía de qué eso se trataba. Y ya mis pasos iban para allá y me viene un pensamiento a la mente. ¿No estuviste recién hablando del día sábado? ¿No estabas estudiando sobre el día sábado recién en mi mente? ¿Qué te cuesta esperar un poco y cómprate las empanadas mañana si se eh, venden empanadas todos los fines de semana, sábado y domingo? Cómprate esta rica empanada, pero cómprate la mañana. ¿Por qué la tienes que comprar hoy día sábado? Y yo le pedí perdón al Señor, dije, Señor, perdona porque estaba accediendo ya a esa tentación. ¿Ah? No sé si a ustedes les ha pasado situaciones parecidas, pero el Espíritu Santo ¿cierto? Me A mí redarguyó me pasa a internamente. veces, ¿Ah, sí? me pasa a veces que una tentación parecida, pero uno Ya, va y pide fiado, entonces ya, ya no está ahí comprando, ya. Entonces pide hoy día, se la pago después de la semana, listo. Entonces uno, por eso te digo, hermano, a nosotros nos gusta engañarnos y somos muy tontos porque nos engañamos nosotros mismos. claro, Creemos que engañamos a Dios, pero bueno, no sé claro. si a alguien más le ha pasado, pero el día sábado uno va y compra fiado, después le pago. Mm, Entonces, para justificarte que uno no está comprando, digamos. Pero en claro. la mente, como bien dice nuestro hermano, uno con solo ya desear, con solo ya pensarlo, ya pecó ya. Claro, ¿Mm? justamente. Entonces, y como dice el hermano Marco, estamos todos en el mismo dilema. Si nuestra naturaleza es así, creemos que vamos a engañar a Dios. Como dice el hermano Marco usó una palabra bien típica chilena, somos pajarones, porque creemos que vamos a engañar a Dios y no lo vamos a engañar. Lo que más podríamos hacer nosotros, rendirnos y decirle, Señor, estoy mal, ayúdame a cambiar esta situación, a cambiar esta mentalidad, ayúdame, pero no puedo, no puedo. Saben que dice la lección de escuela sabática que era un problema tan grave que dice acá, recién lo acabamos de leer, que era un problema cósmico, porque el ser humano, lo dice la lección, a través de Adán y Eva, cuando ellos cayeron, ¿cierto? Este problema se amplió a la forma universal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diablo se hizo dueño de este mundo. Jesús se los dijo, ¿se acuerdan a los fariseos? ¿Cierto? Vosotros obedecéis a vuestro padre el diablo. ¿Ah? ¿Cierto? Porque el diablo se hizo dueño del planeta y de nosotros y de la humanidad. Y él se hizo representante de este planeta, entonces él se mofaba en el universo y decía, no, si ese planeta es mío porque me obedecen a mí, ¿cierto? A ellos no les gusta tu ley. Y el diablo tenía razón. A ellos no les gusta tu ley. Ellos no pueden obedecer tu ley. Les sale más fácil, más rico, más agradable obedecerme a mí. Y tenía razón. Y lamentablemente este problema tan grave no había quien lo solucionara. Nadie, ni un ser humano. Porque desde Adán en adelante usted busque en la Biblia incluso a un ser humano intachable, ¿cierto? Que guardara con gusto toda la ley. No había ni uno. Habían personas con buenas intenciones, quizás, ¿cierto? Pero todos caían de una u otra forma, los grandes patriarcas. Dice aquí la Biblia que los grandes patriarcas bíblicos, dice aquí la Biblia que estaban sometidos, ¿cierto? A tentaciones igual que nosotros, iguales. Hasta Job, que era una persona ejemplar, ¿cierto?
Moisés, ¿cierto? Entonces, no había un ser humano, ni un ser humano que pudiera abogar ante el universo por nuestro planeta y por la humanidad, ni uno solo. Así que nosotros merecíamos la maldición de la ley. Todo el planeta estaba destinado a desaparecer, porque estaba separado de Dios. Todo el planeta, hablo del planeta, del mundo, ¿eh? Del planeta Tierra. Y obviamente los que estaban en el planeta también. Esa era nuestra triste realidad, porque estábamos separados de Dios. Y sin Dios nada podíamos hacer. No teníamos ni un solo representante, ni un solo representante. Entonces, viene Jesús como ser humano, no como Dios, viene como ser humano a vivir como ser humano, ¿cierto? Y todo lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. ¿Eh? Esa ley que era maldición para nosotros, Él la pudo cumplir. Costó, sí, sí, no fue fácil. Vean ustedes, todo el ministerio de Cristo no fue fácil, fue algo terrible. Y yo le digo al Señor, Señor, si para el Señor Jesús fue terrible vivir en este mundo y cumplir tus leyes, tú nos entiendes a nosotros, ¿cierto, Señor? De que para nosotros más terrible y más difícil todavía, si le costó al Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque Jesús también fue tentado, dice la Biblia, igual que nosotros, ¿cierto? 40 días sin comer, hermano, sin comer. Dice la Biblia que tenía hambre sin comer. Y viene el diablo pesado y le dice, ¿sabes qué? Mira, ahí hay pancita, hay piedrecitas, tú eres Dios, conviértela en pan. Imagínense la tremenda tentación. Y Jesús le dijo, no, porque escrito está la palabra de Dios, ¿eh? Porque escrito está. Pero era una tentación grande, ¿no? Y todas las otras tentaciones también. Si en este mundo estaba todo mal, en época del Imperio Romano, ¿cierto? Un imperio agresivo, injusto, todo lo que se quiera, ahora un gobierno nefasto, ¿cierto? Y el diablo viene y le dice, mira, está todo malo, está cierto, todo malo, porque yo soy dueño de este mundo, ¿cierto? Mira, te doy todos estos reinos, te los doy si es que tú me adoras. Bueno, una tremenda tentación. Y tú puedes gobernar todos los reinos, pero tú tienes que adorarme. Ah, el Señor Jesús nuevamente fue a la Biblia y le dijo, no, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Hermanos, pero Jesús fue tentado en todo. Y Él cumplió la ley. El único ser humano que ha cumplido la ley en forma completa. ¿Ya? Él cumplió la ley. Él pudo guardar los 10 mandamientos, ¿cierto? Y aún así, Él accedió a que sobre Él cayera el peso de la maldición de la humanidad, del planeta, ¿cierto? Porque el diablo tiene dos alternativas que a él le gustan, que él ha querido cumplir. Una es hacer desaparecer a los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos son la creación preciosa de Dios, ¿cierto? Dios si algo creó, ¿cierto? Hermosamente, según su semejanza, es a los seres humanos, más que los animales, más que las plantitas, más que los pajaritos, ¿cierto? Hoy día venía caminando para acá, encontré un pajarito casi recién nacido, ¿cómo se llama? Un zorzal chiquitito, ¿ah? Y andaba ahí revoloteando en el suelo, se cayó de un nido, traté de buscar el nido para ponerlo ahí, pero eran árboles inmensos, grandes, lo traje a la casa, fuimos con mi señora para allá, con mis niñas, llevé una escala, no pudimos, y andaba la pajarita desesperada, pero no pudimos dejarlo ahí, ¿ya? Porque nos encontramos en el nido y los árboles eran muy grandes, así que se lo llevé a una señora, una vecina, un vecino que ellos sanan pajaritos y los curan y los liberan. Y ella me lo recibió. Y cuando llegué a mi casa, oré por ese pajarito. Le dije, Señor, y la Biblia dice que tú quieres los pajaritos, que tú los cuentas, que ninguno falta. Cuida ese pajarito, que pueda salvarse. La mamá anda preocupada, Señor. Y oré por ese pajarito. Pero, ¿saben? Hasta la naturaleza estaba sujeta a desaparecer. Estaba sujeta a desaparecer. ¿Cierto? Porque todo estaba dominado por el enemigo. ¿Ya? Y ahora Cristo viene a vivir, ¿cierto? Un mundo, una vida obediente, ¿cierto? Para que ahora se pudiese deshacer toda esa trampa del diablo, todo ese argumento del diablo. Ahora el diablo no puede decir arriba en el cielo o en forma cósmica, ¿cierto? El ser humano merece morir, ¿cierto? O el planeta este merece desaparecer porque está lejos de ti. No,
No, porque hay un representante de los seres humanos que cumplió todo, que es Cristo. Cristo vivió como ser humano y cumplió todo. Así que no puedes decir aquí que los seres humanos, ¿cierto?, están todos del lado tuyo porque hay un ser humano que está representando al planeta Tierra. Ese ser humano es Jesucristo. Y él cumplió toda la ley. Y más aún, él cumplió el veredicto de la maldición sobre él en un madero por todos los seres humanos. Así que no venga aquí a hacerte el dueño del planeta, el dueño del ser humano, porque hay un representante. Ahora no es Adán, ahora es Jesucristo. ¿Se entiende la figura, el ejemplo? ¿Se entiende? A eso llama la lección. La ley no nos benefició para nada, nos condenó más todavía, nos dio, nos mostró nuestra pobre realidad, nos muestra, es santa, es perfecta, es eterna, pero a nosotros no nos convenía, nos perjudicaba más. La justicia, ¿cierto? La justicia o el decreto judicial tampoco, peor, porque era veredicto de condenación, nos perjudicaba. Pero ahora que Cristo cumplió eso, nos beneficia en Cristo, ¿cierto? Solamente en Cristo tenemos nosotros acceso a esa salvación tan grande. Dice aquí, Pablo profundiza en la difícil situación que ofrece la santa y justa ley de Dios. Él describe como el 10.º mandamiento, no codiciarás, eso lo vimos, ¿se acuerdan? Conduce a sentir deseos en donde el pecado toma ventaja. El pecado toma ventaja sobre nosotros, ¿cierto? Haciendo de esa manera que el buen mandamiento que tuvo como propósito dar de esa manera, que, perdón, haciendo, estoy aquí corriendo, dice, haciendo, acá, haciendo de esa manera que el buen mandamiento que tuvo como propósito dar vida, resultó en su muerte. En Adán, la transgresión conduce a la condenación y hace que por medio de la ley la ofensa abunde, aumenta más todavía, de manera tal que el pecado y la muerte reinan sobre todo. Pablo comienza con esto en Romanos 3. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y aunque ella, la ley, fue dada a los judíos, no obstante, todos han pecado, todos nosotros, judíos, gentiles por igual, todos son culpables delante de Dios. Qué triste realidad era, ¿ah? Qué triste realidad. ¿Ya? Y más, aquí los detalla más, dice, no es que la ley del antiguo pacto no pueda responder al problema del pecado y la muerte, sino que el problema en sí resulta y proviene de la justa y santa ley de Dios que define el pecado y la condena, ¿cierto? Dice que el problema viene de la ley, ¿no? De esa ley que nosotros no podemos cumplir, que es buena, todo lo que será, pero no nos ayudaba porque los condenaba más. ¿Mm? Dice, esa es la razón por la cual Pablo habla del antiguo pacto como un misterio de condenación y esclavitud, ¿cierto? Pablo hace una división entre dos pactos. El pacto antiguo, donde la ley nos era contraria, nos condenaba, ¿cierto? A diferencia del pacto nuevo, donde Cristo cumplió todo para que nosotros fuéramos dignificados. ¿Mm? Por lo tanto, estar bajo la ley es estar bajo el pecado en su poder de muerte. No es de extrañar que Pablo insista tanto en lo que los Gálatas no busquen la ley para la vida, la justificación, la justicia y la bendición. Esto responde al por qué la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que cumplir la ley judicial? ¿Pero cómo? La respuesta es simple y a la vez extraordinaria, y en su totalidad se mantiene dentro de la naturaleza de nuestro Dios del pacto. En su grande amor y rica misericordia, en las riquezas de su gran bondad hacia nosotros y sosteniendo su buena, santa y justa ley de Dios, envió a su Hijo para que cargara sobre sí mismo la maldición, llevando en forma sacrificial el peso de los pecados del mundo, la culpa y la muerte en sí. Varios son los pasajes que testifican de este milagro de gracia. ¿Ah? Es un milagro de regalo, de gracia, es un don, ¿cierto? Porque salió del corazón del Señor. ¿Ah? Darnos esa gracia infinita de dar nuestra salvación. Es una salvación caída del cielo. ¿Ah? En una ocasión yo estaba trabajando en una fábrica que estábamos mal con la producción, con las ventas, en una fábrica que producía ventas al extranjero. Y estuvimos como 3 años mal, las ventas bajas o sin ventas.
Y de repente llegó un empresario norteamericano y compró la fábrica. Y hizo negocios con Alemania, con China, con varios países ¿cómo se llama? Y la fábrica empezó a superarse. Y los ingenieros decían, ¡ay, una salvación que llegó del cielo porque íbamos a desaparecer todos, íbamos a quedar todos sin pega, sin trabajo, y esto cayó del cielo! ¿Ah? Se salvó la fábrica. ¿Ah? Se salvó la fábrica. Hermano, esta salvación que nos dio Cristo a nosotros viene del cielo, si nosotros estábamos para quedar en la deriva. Amén. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿cierto? Y él fue colgado en un madero, no nosotros. ¿Ah? Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿cierto? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Mm? Entonces Cristo dice que Él, ¿cierto?, vino a obedecer en semejanza a la carne, en semejanza nuestra, ¿cierto?, como ser humano, ¿cierto? Y Él pudo vencer. ¿Ah? Y ahí nos viene a nosotros la respuesta a la pregunta 4. ¿Ah? Eh, es importante cómo Cristo asumió nuestra responsabilidad. ¿Ah? Cristo es un fue y es un ser humano obediente, ¿cierto? En su parte humana, ¿cierto? Nosotros éramos desobedientes, ¿ya? La humanidad de Cristo, ¿cierto? Era obediencia a la ley y los mandamientos. La humanidad nuestra era una humanidad de esclavitud y de desobediencia. ¿Ya? Y Cristo asumió nuestra responsabilidad. Se gritaba a los siete vientos que debíamos perecer, que debíamos desaparecer, ¿cierto? Y Cristo dijo, no, no, no va a desaparecer. Yo voy a ser el que voy a vindificar a este pueblo, a la humanidad. Cuando Cristo murió en la cruz, los demonios deben haber festejado Sí. grandemente unas cuantas horas. Habían matado al Hijo de Dios. ¿Ah? Habían logrado que Cristo muriera, ¿cierto? Pero ahora viene ahora, en el universo. ¿Ah? No decía Satanás de que el ser humano tenía que morir y desaparecer porque habían caído en pecado, porque le obedecían a él y no le obedecían a Dios, porque les gustaba desobedecer la ley más que obedecer. Esa es la acusación universal. ¿Ah? Entonces el ser humano debía morir. Bueno, ahora Cristo estaba muerto en la tumba. Y si Cristo fue obediente, entonces ahora, Señor, mira, ahí hay un ser humano que murió. Murió sin pecar. Un ser humano obediente está ahí en la tumba fría. Entonces ahora ese ser humano lo que merece el ser humano es vivir, representando a toda la humanidad. Y Cristo se levanta a la tumba resucitando, ¿cierto? Venciendo el pecado, venciendo la muerte, ¿cierto? Y cumpliendo la ley. Y ahí el diablo se dio cuenta que estaba derrotado, ahí recién. Dijo, mire, un ser humano cumplió todo. Y el diablo quedó de mentiroso porque Cristo demostró que la ley era santa, perfecta, pura y amor, ¿cierto? Y que el amor no puede desaparecer. Dice, en la cruz con su cuerpo inmaculado, Dios en Cristo castigó y extinguió el poder del pecado y de la muerte, dándole fin así a la maldición, habiendo cumplido la santa y justa ley de Dios. Jesucristo, al santo y justo, inauguró un nuevo pacto. Ahora ya no hay ninguna condenación, porque Dios le dio fin a él, lo que era imposible para la ley misma, al dar su vida a Jesús, un ministerio del Espíritu, de justicia y libertad, nace. Y la justicia, junto con la vida, reinan libremente. Qué maravillosas noticias. Hace que las lágrimas broten, son nuestras si creemos esas lindas promesas. ¿Eh? Mis hermanos, la obra de Cristo es impresionante, impresionante a favor de nosotros. ¿Ah? Él pudo redimir a la humanidad, al planeta, a toda la creación de Dios y recuperarla. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada, nada, sino revela estos misterios hermosos a sus siervos los profetas, para que nosotros tengamos consolación.
dice las preguntas, ya hay varias que están respondidas. Hermanito ¿Qué Jaime, contexto? Sí, dígame, hermano Marco. si yo analizando esto en la historia general, ¿no? Ya. Este conflicto que se hizo, la batalla en el cielo cuando Satanás fue expulsado, porque esto que estamos viendo nosotros viene con un contexto mucho más amplio, ¿no es cierto? Viene Claro. de antes, digamos. Mm, Entonces, la creación del Edén, Adán y Eva en el Edén perfecto, sin ninguna mancha, hermoso. Entonces, estamos analizando nosotros la ley mm, y yo pienso, Adán fue advertido con esto, porque a él le dijeron, de todo esto comeréis, menos del árbol, porque si comes del árbol, se le van y Satanás le dijo, pero ¿cómo si podéis comer y no te va a pasar nada? ¿Viste? Ahora comiste, ahora no te pasó nada. mm, ¿O no? ¿Y qué es lo que hizo Adán? Se justificó. mm. Señor, es que esta, la que tú me diste, Claro. fue la que me hizo caer. Y la mujer, ¿qué es lo que hizo? Señor, la serpiente es la culpable, no yo, la serpiente, porque ella me hizo Mm, caer. Y se empezaron a justificar con todo lo que sucedía. Y yo digo a veces, ¿seré yo como Adán? mm, Señor, es que lo que pasa es que empiezo a justificarme para tratar de arreglar el tema para no quedar mal con Dios. Yo sigo insistiendo, ¿eh? Nosotros nos gusta engañarnos a sí mm. mismos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Yo he escuchado gente que dice, me merezco esto, o no sé, pues ponen a usted se compra un auto y dice, ay, me compré un auto porque me lo merezco. Mm, Y en realidad lo único que merecemos nosotros, ¿qué es lo que es? mm. La muerte, ¿no? Porque dice, la paga el pecado, En muerte, claro. más la dádiva de Dios, que es en Eh, Cristo Jesús, de vida eh, eterna. Entonces, es increíble, hermana, hermanos, como todo va relacionado, ¿no es cierto? Nuestra claro. vida actual, natural. Ahora, trato yo de ver el punto de vista que Dios es todopoderoso, majestuoso. ¿Cómo nos mirará a nosotros cuando pecamos? Porque nosotros, insisto, estamos tan cegados que no vemos los pecados que cometemos muchas veces. Mm, Si pudiéramos ver la cantidad de pecados que cometemos en el día, yo creo que enterraríamos la cabeza en la tierra, igual que la avestruz, y no querríamos ni mirar al Señor, ni siquiera hablar con el Señor. ¿No es verdad o no? sí, Entonces, el Señor, yo me lo imagino así como un papá o como una mamá, cuando el niñito está chiquitito y comete alguna maldad y pone carita de bueno y dice, yo no fui mamá, o mm, papá, yo no fui. Entonces el papá lo corrige, pero muchas veces hasta se ríe porque le da risa la cara que pone o los gestos del niño, ¿no? mm, Entonces, por la inocencia, digamos, del niño chico, uno dice, ya, lo corrige, no, esto no se hace, pero uno en el fondo dice, ya lo perdono, porque tan claro. chiquitito. O Sí. tal vez no tenemos la visión. Yo me recuerdo un video que nos envió nuestro hermano Jaime una vez, que estaba jugando con su nietecita. ¿Dónde estará la Sofita? ¿Dónde estará la Sofita? Y la niña se veía todo el cuerpo, pero tenía la carita escondida así en una cortina. Uy, ¿dónde estará la Sofita? No se ve. Claro, él se veía la niña, pero ella pensaba que al tener su cabecita tapada o su vista tapada, pensaba que nadie la veía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el abuelo, el tata Jaime? ¿Cierto? Le decía, ay, no la veo, no la veo, para que la niña, digamos, estaba jugando. Ya, Entonces nos claro. pasará lo mismo nosotros a veces, hermano, que ante las cosas del Señor nos tapamos la vista, decimos, ay, Señor, y tapamos la vista pensando que Dios no nos ve lo que estamos haciendo. Claro. Pero el Señor Jesús, en su brazo de amor, en su brazo de cariño, capaz que lo diga, no, si ya, si no las veo, no los veo, pero el Señor nos envuelve en su brazo de amor, nos envuelve en su brazo de cariño y no te preocupes, yo pagué por ti. Entonces el compromiso de nosotros es simplemente aceptar a Cristo, que hermoso, hermano, la dimensión de esto, porque como bien decía nuestro hermano Jaime, no es algo, incluso no es algo terrenal, es algo que el contexto es mucho más amplio. Y nosotros sabemos lo que Dios nos permite que sepamos, ¿no? Porque Sí. hay tanta cantidad de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos ahora, pero Mm, que las vamos a saber después. Entonces, si pudiéramos tener esa visión espiritual de ver todo mm, esto, o quizás nos daría ganas de, como le digo, de enterrar la cabeza igual que la avestruz, porque nos sentiríamos indignos, indignos de merecer la salvación.
pero gracias al gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa posibilidad, hermano. Claro. Eso, hermano Jaime. Gracias. Y lo importante, como les dije anteriormente, como me pasó con el caso de las empanadas, ¿cierto? Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y obedecer al Espíritu Santo. Él nos redarguye, nos convence de pecado, ¿cierto? Entonces, escuchar al Espíritu Santo, la orientación de Él. Él nos está formando, Él modera nuestras oraciones de impotencia ante el cielo, para que el cielo sean escuchadas completamente, como debe ser, ¿cierto? Y dejar que esa intercesión de Cristo tenga resultados en nuestras vidas, porque ya no vamos a ser los mismos, ahora vamos a ser libres. Mire, ahora ya seríamos libres. Aquí hay un texto muy bonito para terminar, Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Dice aquí, eh, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De toda esta opresión, de toda esta esclavitud de pecados que tenemos, el único que nos liberta y nos puede libertar es Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Juan, ¿cuánto, Redentor. hermano? Era Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. ¿Ah? Entonces, la lección de escuela sabática estuvo muy maravillosa. Dice aquí la pregunta 1, ¿qué contexto específico debemos tener en la mente cuando pensamos en la ley judicial? Es cierto que la ley judicial, ¿cierto? Obviamente era un juicio que traía condena, ¿cierto? Y la ley moral es la ley que nos mostraba el pecado o nos muestra el pecado, nuestra indignidad. ¿Ya? La pregunta número 2, ¿de qué manera se Oh, relacionan las Jaime, leyes morales y judiciales? ¿Cierto? En la creación, ¿cierto? La ley judicial prácticamente nos ordena a nosotros, ¿cierto? Si bien es una ley estricta, pero ordena el sistema, ¿cierto? Y ordena el sistema, ¿cierto? Cuando nosotros ahora aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Mano Marco, sí, esa pregunta número 1 y número 2, donde dice que la ley es la que condena, mm, esa todavía está vigente, digamos. sí, Porque nosotros hablamos del punto de vista de nosotros que aceptamos a Cristo. claro, Pero aquellas personas que no han aceptado a Cristo todavía están bajo la maldición, digamos, de la ley, pues, digamos, en el fondo. claro, ¿Cierto? Porque ellos no aceptan a Cristo, entonces no ven esto, entonces ellos están como todos nosotros cuando todavía no conocíamos al Señor. claro. O sea, Sí, no es algo que ya haya quedado en el pasado. Mientras el ser humano no acepta a Cristo en su corazón, sigue condenado, digámoslo así. claro. Dice la Biblia que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, sino el de Jesucristo justo. Y eso lo aclara perfectamente. ¿Ah? Dice, ¿cómo es que Jesús cumple las condiciones de la ley judicial y cuál es el resultado? ¿Cierto? Él ordenó, cumplió la ley, ¿cierto? El resultado fue de que nosotros, ¿cierto? No fuimos malditos en su nombre, ¿cierto? Él cumplió la maldición que nos correspondía a nosotros. Él cumplió en humanidad, ¿cierto? La ley de Dios. ¿De qué manera se describe el antiguo y el nuevo pacto? ¿Cierto? En el antiguo pacto, ¿cierto? El ser humano no tenía representante de salvación, era una ley solamente escrita. Y en el nuevo pacto, Cristo cumplió la maldición que nos correspondía a nosotros. Dice, al cumplir con la ley moral, ceremonial y judicial, Jesús nos trajo justicia plena al tomar el castigo sobre sí mismo, trajo santidad por su sangre, el perdón de todos aquellos que en él confían, como decía el hermano Marco. Y todo esto lo hizo por amor. Jesús es la plenitud del amor, la santidad y la justicia que la ley enseñó para toda la vida, pero más abundante, universal y eterna, porque lo abarca todo. ¿Ah? Lo abarca todo. Espero que les haya gustado esta lección. Hay para mucho más, pero nos pilló la hora, son las 7 de la tarde, y espero que la podamos seguir meditando en nuestros corazones. Muchas gracias por la oportunidad y un gusto de verles. Besitos para todos. Amén, amén. Ahí está Gracias, nuestra hermano. hermanita. Interesante. Cosa que voy a tener que estudiar. Me tengo que esmerar. Que Hacer méritos. bueno, gracias porque nosotros al aceptar a Cristo y al conocer las verdades de sus mandamientos a través de la Biblia,
nuestra vida cambia, nuestra visión cambia, no es como la del mundo, ¿no? Por eso a mí me llama la atención, es porque hay personas que nunca han estudiado la Biblia, nunca, pero cuando están en los momentos últimos o tienen una enfermedad terminal o están enfermos, llega esta verdad a su corazón y la aceptan y recién entienden que lo que la ley dice y los mandamientos de Dios, los que ellos no creían o lo que ellos no tenían ni siquiera conocimiento. Y ahí viene un cambio y una transformación en el ser humano, así como fue en nosotros. Porque a través del estudio de la Biblia, a través de los mandamientos de Dios, nos dimos cuenta de que es pecado. Porque antes no, pues, hacíamos cosas que